Eso es lo que yo quiero que nos pase hoy con este pasaje. Nosotros venimos estudiando Romanos y hemos visto pasajes, hay mucho eco, ¿no, Pedro? Pasajes como donde el apóstol nos revela que ninguno es bueno, nadie es bueno, nadie busca a Dios. Y un poco más adelante dice, pero aún siendo malos, Cristo murió por nosotros. Y luego dice, un poquito más adelante, que no hay condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es más, luego dice que somos adoptados por Dios y por el cual esa adopción le llamamos Abba Padre, ¿cierto? Y luego empezamos a ver grandes verdades que espero que hayan calado en su corazón. Y parece que ya entonces vimos todo lo que Romanos tiene que decir. Y no es así. Este pasaje, como el final que predicaremos la semana siguiente, que es donde terminaremos la carta, y digo desafortunadamente porque es una carta que mi corazón ha cambiado, este pasaje tiene grandes verdades que yo quiero que ustedes se las lleven y que no piensen que porque hemos visto grandes pasajes donde Pablo nos ha dicho muchas verdades, esta no es mucho menos importante. Yo he querido titular este pasaje con una, prendo aquí, por la voluntad de Dios. Este pasaje lo he puesto, este título, porque está en la misma escritura. Observe el versículo 32. Observe el versículo 32. Y en el versículo 32 dice la siguiente: y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Yo no encontré un mejor título que este, porque este se encuentra no solamente en el mismo texto, sino que todo el pasaje y toda la Biblia conduce hacia la voluntad de Dios. Nada está fuera de su voluntad. Entonces quiero que leamos el pasaje con atención y luego lo vamos a ir desmenuzando para poder aprender todo lo que Cristo en su preciosa palabra nos quiere enseñar. Dice así, voy a leer desde el 22 para entrar un poco en contexto, aunque Alcides lo predicó la semana pasada. Dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a vosotros, pero ahora, no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a ustedes. Voy a parar. Mire cuántas veces el apóstol Pablo repite vosotros o ustedes según la versión que tenga. Solo vaya contándolas para que vean lo importante que es para el apóstol y para Dios la unidad, la comunidad. Versículo 23 de nuevo. Pero ahora no quedando ya más lugares en mí en estas regiones, puesto que por muchos años he tenido gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España iré a vosotros porque espero veros al pasar para que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado de un poco de vuestra compañía. Pero ahora yo voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido en bien hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Si tuvieron bien acerca hacerlo, y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado de sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Así que cuando haya cumplido esto y les haya entregado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verles. Y sé que cuando vaya a ustedes iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor en el Espíritu, que os esforcéis juntamente en unión conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y que mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos, y para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo con ustedes. El Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Padre, gracias, porque sabemos que tienes cosas importantes en este pasaje para explicarnos, y sabemos, Señor, que tú tienes un amor pastoral por tu pueblo, por un rebaño que tiene un solo y único pastor, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, para guiarnos, Señor, a través de tu escritura y podamos llevar a cabo esa voluntad que tú quieres que nosotros sepamos y obedezcamos. En el nombre de Jesús,
Amén, amén. Si Pablo es el hombre fuerte, ¿se acuerdan? El hombre débil, el hombre fuerte, el cristiano débil. ¿Se acuerdan? Y se explicó qué era, no es que uno levantaba más pesas que el otro, ni mucho menos, simplemente su tiempo en Jesús, su tiempo en la Biblia, su tiempo en el cristianismo, su tiempo en el que haya reconocido que Jesús es su Salvador. Si Pablo es el hombre fuerte, si Pablo es el cristiano fuerte, déjeme decirle que al cristiano fuerte es Dios quien le escribe por su gracia la agenda. La agenda que Pablo va a mostrar, la agenda que Pablo va a enseñar, no la escribió Pablo, la escribió Dios. Y a todo cristiano maduro es Dios quien le escribe su agenda. Pablo mismo, su vida giraba alrededor del conocimiento de la voluntad de Dios y de la obediencia a ese conocimiento que Cristo le había dado. Y yo quiero que veamos tres principios importantes para que comprendamos por qué Dios debe ser el que escribe mi agenda, por qué yo debo vivir bajo la voluntad de Dios y por qué la voluntad de Dios debe empujarme a mí a hacer algo. Por tres razones. Hay una que está en los versículos 22 y 24, que es lo que Pablo dice que desea hacer. Él tiene un deseo, él tiene un anhelo. Pero antes de ese anhelo, antes de cumplir ese deseo y ese anhelo, él tiene algo que hacer. Él debe realizar algo, él debe cumplir un propósito. Pero él no se queda allí. Luego Pablo sigue escribiendo y nos dice a nosotros, y quiero que leamos este título en conjunto, o este subtítulo, que dice, usted y yo, nosotros somos la iglesia. Él solamente no pone sus anhelos, no pone sus planes, sino su deber y lo que la iglesia debe hacer. ¿Amén o no? Ahora mi pregunta antes de empezar es, ¿tu agenda quién la está redactando? ¿Su agenda la está redactando Dios o la está redactando usted en su propia voluntad? ¿Quién está escribiendo lo que usted hace día a día? No me levante la mano y no me vaya a responder para que no nos llevemos un susto. El principal propósito de la iglesia y mío es que sepamos cómo debemos cumplir la voluntad de Dios. Todos tenemos un llamado, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cierto que sí? Y el llamado principal que tenemos todos es honrarle y glorificarle a Dios. Ahora, esa honra o esa gloria la hacemos diferentes maneras con los diferentes dones o talentos que Dios nos ha dado. Pero usted puede ser camarero, oficinista, limpiar casas, entrenador deportivo, basquetbolista, estar en el paro, ser pensionado. En el puesto donde usted está, Dios lo colocó con un propósito. Y es para honrarle y glorificarle, para servirle a Él. Independientemente de lo que usted esté realizando para su obra, para ganar su sustento diario. Todos tenemos anhelos y todos tenemos deseos. Pero debe ser, repito, la voluntad de Dios la que guía mi vida. ¿Usted se acuerda en Hechos 16 que Pablo quería ir a Bitinia? ¿Y qué le pasó? El Espíritu lo torció, le redirigió y terminó en... Hay que leer un poquito más la Biblia. Macedonia. Terminó en Macedonia por orientación del Espíritu Santo. Y esto no es una excepción. Lo que le está pasando a Pablo ahorita no es una excepción. Mira el versículo 22. Quiero leer desde el 22 para tener un pequeño contexto, ¿vale? Por esta razón muchas veces me he visto impedido a vosotros. Aquí no dice que Satanás le impidió. Este cuento de que no, que Satanás está impidiendo a Pablo, no. Alcides predicó la semana pasada cuál era el principal impedimento de Pablo. ¿Cuántos se acuerdan cuál era el principal impedimento de Pablo para ir a visitar a Roma? Predicar el evangelio, establecer iglesias, establecer creyentes. Él estaba abriendo iglesias en ciudades importantes, estableciendo creyentes maduros, porque él no se iba a quedar viviendo allí y seguir su paso llevando el evangelio donde Cristo no había sido predicado. ¿Se acuerdan de eso?
El hecho de que Alcide no se le haya escuchado en el Facebook, ustedes sí lo escucharon aquí, entonces tienen que acordarse de eso, ¿vale? La campaña evangelística de Pablo era más importante que su anhelo, era más importante que su deseo. Yo tengo deseo de ir aquí, pero Dios me manda a hacer esto. Y para mí lo primero es lo que me manda a hacer Dios. Mire, yo tengo varias preguntas de aplicación durante la prédica. ¿Será que nosotros pensamos y actuamos también como el apóstol Pablo? ¿Usted piensa en cumplir la voluntad de Dios antes que su anhelo y su deseo? Ahora, ¿cuál fue la última decisión que usted tomó? Piense, un viaje, una relación, un trabajo, dejar un trabajo, obtener un trabajo, quiere planear ir a algún sitio. Piénselo, 10 segundos, 10, 9, 8, 7, 6, se ha acabado. Ahora piense, ¿es la voluntad de Dios lo que usted ya hizo o va a hacer? ¿Es la voluntad de Dios lo que usted ya realizó o quiere o desea realizar? ¿Es la voluntad de Dios? ¿O usted está empujando la voluntad de Dios para que le quepa ahí con la suya? Todos tenemos anhelos, Pablo los tenía, versículo 23. Pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir, pero yo tengo que parar aquí. No quedan lugares donde yo predique. Ya he ido a todos sitios. Pablo no tenía una Harley Davidson. Pablo no tenía una Cherokee. A duras penas iba en burro o en caballo y en barcos tirados por velas o por remos. Y ha predicado el evangelio a todo el mundo conocido. ¿Usted le ha predicado el evangelio a sus vecinos? ¿A cuántos vecinos le has predicado el evangelio? Piénsalo. ¿A cuántos compañeros de trabajo le has predicado el evangelio? Vamos más personal. ¿A cuánta de tu familia que no tienen a Cristo le has predicado el evangelio? ¿A quién le has predicado el evangelio en el 2023? ¿A cuántas personas has invitado a la iglesia en el 2023? Pablo no tiene lugares. Esto es un ejemplo. Yo no estoy menoscabando, mire, yo no los quiero aplastar, parezcanse más a Pablo, venga, oren, lean la Biblia. No vamos a parecer a él. Es algo imposible. Y a Cristo menos. Pero sí tenemos que poner de nuestro empeño, nuestro esfuerzo para querer imitarles. Y la primera oportunidad que tenemos es con la gente que conocemos. Porque muchas veces vemos videos ahí, China, y ¡ay, quiero ir a China! Pero ¿qué China si ni siquiera le has predicado a tu papá que no conoce el evangelio? Predícale a tu padre y luego ya mira si te mandamos a China. Amén. Versículo 23. No quedan más regiones donde yo predicar y por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros. Versículo 24, cuando vaya a España iré a ustedes porque espero verlos al pasar y para que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado de su compañía. Roma era un peldaño para Pablo para seguir cumpliendo su campaña evangelística. Pero el deseo que él está mostrando aquí es un deseo de poder compartir con los hermanos en Cristo. Esto es un corazón pastoral. Yo tengo que pedir disculpas principalmente porque quizás yo no he llamado a cada uno de ustedes. Pero déjenme decirle que tanto mi esposa como yo les amamos en Cristo y ojalá podamos pasar tiempo juntos. Y yo sé que es el mismo deseo de Alcides y de Pedro. Lo que pasa es que muchas veces, como dicen por ahí, mucho tostado y poca mantequilla. Entonces, a veces cuesta, pero es nuestro deseo pasar tiempo con ustedes. Es el deseo de Pablo. ¿Cuántas veces han pasado tiempo con personas que cuando usted termina de hablar con ellas, parece que se les robó toda la energía? Yo no estoy hablando de nadie aquí en la iglesia. Estoy hablando si han tenido esa posibilidad de pasar tiempo con esta persona. Cuando estas personas se van, se te acabó la energía. ¡Oh, me quedé agotado! Eso no debe pasar en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo yo me animo.
Yo me exhorto, yo me lleno. Pablo dice, yo quiero ir a ustedes para llenarme de ustedes y que ustedes me llenen a mí. Lo que Pablo está diciendo es que el verdadero creyente, el que ha sido un sacrificio agradable a Dios, que ha renovado su mente, que sabe cuál es la misericordia que Dios le ha tocado, dándole su gracia bendita, dice, yo quiero ir al grupo casero. Uy, deseo pasar tiempo con el grupo casero porque ahí aprendo de los hermanos aprenden de lo que yo pueda decir. Yo quiero ir al culto, yo no me quiero perder el culto, yo no quiero perderme lo que Dios me quiere decir ese día a mí. Yo quiero participar en las campañas evangelísticas de la iglesia. Sí, estoy reventado del trabajo, lo que sea, pero yo voy a ir. ¿Por qué? Porque quiero pasar tiempo con mi hermano en Cristo. Pablo pudiera haber dicho, abran las puertas que llegó el apóstol a las naciones. Él podía haber dicho eso y no lo dijo. Dijo, yo quiero pasar tiempo con ustedes. Quiero que me llenen y yo llenarlos de lo que tengo. Mire, yo le voy a dar un consejo. No se vaya hoy de la iglesia sin decirle al que está a su lado, hermano, lo amo en Cristo y quiero pasar tiempo contigo, quiero conocerte, ¿cómo te llamas tú? ¿En qué puedo orar por ti? ¿Qué problema estás pasando? ¿Podemos orar juntos? ¿Quieres que quedemos algún día y leamos la Biblia juntos? No se vaya sin hacer eso. Disfrute de la compañía de la familia que Cristo le dio. Pero el apóstol no se queda allí, él dice que vaya de paso a España. A España. ¿Por qué España? ¿Qué dice Hechos 1? Ustedes cuando llegue el Espíritu Santo van a recibir poder y van a serme testigos en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues déjeme decirle que para Pablo lo último de la tierra era España, ellos no conocían nada más. Ahí se acababa el mundo. Lo que Pablo está diciendo es, yo deseo cumplir el propósito que Cristo dejó y deseo llevar el Evangelio hasta donde se acaba el mundo. Si Pablo hubiese sabido que estaba América, Pablo dice, pues ahí América, pero para él España era lo final. Yo quiero ir hasta allí, yo quiero ir hasta España, quiero llevar el Evangelio porque sé que allá al final del mundo el cristianismo no ha llegado. Mi pregunta, otra pregunta, ¿es la predicación del Evangelio una prioridad en tu vida? No pongan esa cara de serios porque me voy a ir triste de aquí. Créame, ¿el Evangelio es una prioridad en tu vida? Debe serlo, y si no lo es, que sea desde hoy. El Evangelio debe ser mi prioridad. Cuando voy a la iglesia, mi prioridad no es verme el más guapo, sino escuchar lo que Dios quiere darme para ayudarle a los demás. ¿Siente un verdadero amor por la pasión y pasión por los no alcanzados? ¿Usted siente esa pasión que Pablo está sintiendo? Y si no la siente, desde hoy sintámosla. Sintámosla, no nos engordemos espiritualmente en nuestras sillas. Salgamos a predicar el Evangelio. Su labor de predicar el Evangelio hasta el mundo conocido era la labor y su deber. De eso, en lo que debo hacer, versículo 25, él dice, pero ahora voy a Jerusalén. Ahora voy a Jerusalén, pero dices que quieres ir a España. Quieres pasar primero por Roma y te quieres ir a Jerusalén. Esto yo, Pablo, no te entiendo nada. Porque resulta que, miren el mapa, Pablo probablemente está en Corinto haciendo esta carta. En Corinto. O sea, yo estoy en Corinto. Quiero ir a Roma. Y luego voy a pasar a España. Pero no voy a hacerlo así. Yo voy a meterme primero un saltito aquí a Jerusalén que está al lado. Mire, estamos hablando de una persona que cuando va de Corinto a Roma, de Corinto a Jerusalén, de Jerusalén a Roma y de Roma a España, son casi 5,000 kilómetros en barco. Si es por tierra, es el triple. Pero resulta que a la iglesia le dicen, hay una campaña de oración en Adeje. Yo vivo en Adeje. Qué lejos. Oh, y un sábado.
Esta gente de la iglesia no tiene nada más que hacer, que se inventan estas actividades los sábados cuando yo descanso. Y este hombre quiere, él dice, no, yo me voy a meter un saltito, voy a Jerusalén, aquí, pim, pam, rápido. Y nosotros nos quejamos porque tenemos que ir a Santa Cruz en coche con aire acondicionado. ¿Sí o no? ¿Es para imitar o no es para imitar al apóstol Pablo? Ese hombre es tremendo, ¿eh? Pero es que no se queda allí. A él le dicen, pero si vas a ir a Roma y a España y te vas a ir a Jerusalén, si te quieren meter preso. Hechos 21 dice que por allá se le acercó un profeta llamado Ágabo y le dijo, quítale el cinto, se amarra los pies y la mano y dice, el cinto, del dueño de este cinto, los judíos lo van a amarrar porque el Espíritu me lo ha dicho y se lo van a entregar a los gentiles. Y la gente que estaba allí le dice, Pablo, ni se te ocurre ir a Jerusalén. Si sabes lo que te va a pasar. ¿Sabes cómo contestó Pablo? ¿Por qué me constriñan el corazón? Yo estoy dispuesto a ser atado y amordazado por mi Señor Jesucristo que murió por mí. ¿Se acuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, uy, no te acontezca esto, ¿cómo así que te van a matar? Aléjate de mí, Satanás. Tú ves las cosas puestas en las cosas de los hombres, yo en las cosas de Dios. No solamente voy a recorrer todo este montón de kilómetros, sino que probablemente me vayan a dar una pela y después me metan preso. Da igual. Si es lo que Dios quiere, lo voy a hacer. Gálatas 2:20 dice que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Lo que yo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios que dio su vida por mí. Eso no es. Yo quiero ir a Jerusalén. Pablo sabe que, mire, si usted lee la segunda carta a los Corintios, los viajes de Pablo no son las vacaciones que nosotros tenemos. Cuando usted lee esa carta es peligro de salteadores, peligro de ríos, peligro de naufragios, peligro de compatriotas, de falsos cristianos. Pero aún así yo quiero ir, yo necesito ir, yo debo ir. Yo tengo una misión, yo tengo que cumplirla. Ahora voy a preguntarle a usted, ¿usted está determinado a cumplir la voluntad de Dios aunque eso le cueste un sacrificio en su vida? ¿Está comprometido? ¿Está determinado igual que el apóstol Pablo? Bueno, yo no voy a decir que lo vayan a meter preso. De momento, gracias a Dios, aquí no. De momento. Vamos a ver después. Pero quizás Dios le está diciendo a usted, ¿usted quiere cumplir la voluntad mía? Ok, perfecto. ¿Estás dispuesto a dejar ese pecado en el que estás viviendo? ¿Estás dispuesto a dejar esa persona que te está tergiversando mi camino y dejarla de lado? ¿Estás dispuesto a que ese trabajo que te están dañando el coco y hacer cosas que van en contra de mi voluntad, digas que no las vas a hacer? ¿Estás dispuesto a no meterte la siesta y ayudar en la iglesia? ¿Estás dispuesto quizás a no comer a las 2 en punto, sino a las 6 de la tarde porque tienes que trabajar en la iglesia? ¿Estás dispuesto a trasnochar por ir a ayudar a un hermano que necesita de tu colaboración, aunque tengas que madrugar? Pablo sí. ¿Y nosotros? Y no se queda allí. Luego da otro principio. Versículo 28. Bueno, así que cuando yo haya cumplido esto y haya regresado esta ofrenda, iré a España llegando de paso a verlos. Yo voy a cumplir el deseo, necesito cumplir el deseo, quiero cumplirlo, pero yo no lo voy a hacer hasta que lo que se me mandó lo haga hasta el final. Recuerde estos 2 principios. ¿Está usted determinado a cumplir la voluntad de Dios aunque le cueste un sacrificio? Y el segundo, ¿está dispuesto hasta llegar hasta el final para cumplir la voluntad de Dios? No deje lo que Dios le ha puesto en su vida a mitad de camino. No vale nada de excusas. No vale, tengo dolor de cabeza, tengo hambre, estoy frustrado, ay, la iglesia no crece. No, eso no importa. Lo que importa es cumplir la voluntad de Dios hasta el final. Porque el único que te dice a ti, eso está terminado y hay que ir a otro sitio, es Dios. Y es lo que Pablo está haciendo.
¿Estás determinado a cumplir la voluntad de Dios para tu vida, aunque te cueste un sacrificio, y completar la obra que Él te ha puesto hasta el final, sin excusas? Versículo 29, y cuando yo vaya a vosotros, iré en la plena bendición de Cristo. Entonces este Pablo es tremendo. Pablo es tremendo. A mí el que me ha prohibido, el que me está limitando ir a visitarlos es Jesús. Pero yo sé que cuando yo vaya, es Dios el que me va a llevar a mí. Es la voluntad de Él que me va a llevar a mí. Y voy a ir con la bendición de Él. El que me ha prohibido es el que me va a llevar. No dijo Zoila, Dios quitó, Dios dio, bendito sea la gloria de Dios. Él no me ha permitido ir porque me ha tenido trabajando en otros puntos, pero cuando yo vaya, voy a ir con su bendición. Mire, cuando usted haga algo, no empuje las circunstancias, confíe en el Señor, confíe en Él. Si es su voluntad, Él lo va a hacer. No porque usted empuje más fuerte, va a empujar más fuerte que Él. Se lo aseguro. Probablemente se lleve un estrellón. Cumpla la voluntad de Dios. Usted tiene hoy la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios o cumplir la suya. Y recuerde Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, cuáles fueron las consecuencias de aquellas personas que vivieron fuera de su voluntad, hasta el punto que Dios dijo, ¿es lo que quieres hacer? Hágalo pues, lo dejo. ¿O estás dispuesto a que Dios escriba tu agenda? Cueste sacrificio o no, y llegue hasta el final con ese sacrificio. Amén. Si el Espíritu me ha impedido, porque me ha conducido a otros lugares, sé que me va a llevar a vosotros si Él así lo desea. Es un elemento característico de una persona que cumple con la fidelidad y del conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Su seguridad espiritual es tan grande, la que tiene Pablo de ir, es tan tremenda, que él se siente bendecido incluso yendo a este sitio donde lo vayan a hacer daño. Porque aunque está bendecido, esa bendición no le quita a usted que sufra penalidades, que sufra estorbos, que sufra enfermedades, pero nada físico le quita la gracia y la paz que Cristo le da cuando usted cumple su voluntad. Nada físico en este mundo te quita eso. Métanselo en la cabeza. Nada en este mundo, Romanos 8, nada te separa del amor de Cristo Jesús. Nada. Y ustedes dirán, pero bueno, ¿y por qué Pablo tenía tanto interés en ir a Jerusalén? El solo hecho de que Pablo estuviera tanto tiempo predicando en las iglesias gentiles que los judíos no se tragaban, y que él recoja una ofrenda de esos gentiles y llevarlos a los judíos en su tremenda necesidad, porque parece ser que había hambruna. Yo quisiera ver el rostro de Pablo mirando a los judíos diciendo, estos que ustedes no aceptan, donde Cristo también llegó con su gracia, les ayudan con una ofrenda, aunque ellos no tengan nada, porque la gracia que abrazó al judío, también abrazó al gentil. La dinámica de Pablo de ir allí era ver cómo esta ofrenda conciliatoria, ellos la recibían con amor, con gozo. Por eso Pablo deseaba ir allí, conciliar a aquellos dos pueblos, donde él había sido apóstol, pero de donde venía de un origen judío. Por eso yo quiero también tocar la parte de lo que nos corresponde a nosotros. Versículo 26, 27, vamos a regresar un poquito. Pues Macedonia y Acaya han tenido el bien en hacer una colecta para los pobres entre los santos que están en Jerusalén. Sí, tuvieron a bien hacerlo y a la verdad que están en deuda con ellos, porque si los gentiles han participado en sus bienes espirituales, también están obligados a servir a los santos en los bienes materiales. Miren,
ciertas iglesias de Corinto, iglesias gentiles, iglesias griegas, que los judíos no querían, dijeron, oye, escucharon, hay una pobreza en Jerusalén, hay pobreza en Siria, hay pobreza en Afganistán, hay pobreza en el Amazonas, vamos a regresar aquí, hay pobreza en Jerusalén. Esa gente no nos quiere, no importa, son mi familia en Cristo. Es lo que yo debo hacer. Pero es que no solamente les obligaron, ellos le rogaban a Pablo diciendo, no me quites el privilegio de ayudarlos, no me quites el privilegio de ofrendar para ellos, no me quites el privilegio de poner de lo que yo pueda para la obra de Dios. Bueno, esa iglesia tenía dinero como la de Estados Unidos que nos ayuda, iglesia a la que estamos demasiado agradecidos allá en Estados Unidos. No, si usted lee el capítulo 8 de la segunda carta de Corintios, dice que ellos eran pobres. Pablo les dice, ustedes en su tremenda necesidad quieren darme, pero si ustedes no tienen nada, no importa, lo que tengo te lo doy, llévaselo a ellos. Mira, ojalá esta iglesia tenga ese mismo pensamiento. Ojalá esta iglesia eleve una oración para parecernos más a estas personas. En serio se los digo. Hay gente que usted no sabe, quizás si no ve muchas noticias, y al cielo dijo, se están muriendo de hambre. Y entre ellos hay cristianos. Su familia, mi familia en Cristo. ¿Y qué estamos haciendo por ellos? ¿Qué estamos haciendo por estas personas? Ver Netflix no ayuda mucho. ¿Por qué creen que nosotros hacemos lo de la cesta de amor? ¿Por qué creen que ayudamos al Amazonas? Tenemos la necesidad de mi familia en Cristo como iglesia ayudarlos. Es mi deber, pero también es mi deber con ustedes, con los que están en necesidad aquí. No se sienta avergonzado si tiene necesidad. La iglesia tiene el deber. La carta a Santiago, en el capítulo 2, dice que te muestren la fe por obras. Que si hay unos hermanos que no tienen abrigo, cobijo y qué comer, y tú les dices, bueno, que Dios te bendiga, te cobije y te abrigue, y tú teniendo no les das, ¿qué clase de fe es esa? ¿Qué clase de obra en la fe estás demostrando? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por eso su impera necesidad de ir a Jerusalén a llevar esa ofrenda. ¿Están entendiendo lo que estoy intentando decir? No se pongan tan serios, porque Cristo fue la ofrenda perfecta por nosotros. Y nosotros tenemos que hacer algo parecido por los demás. La gracia no me hace deudor de Cristo. La gracia me hace deudor de las personas que no tienen a Cristo y de los hermanos en necesidad. Esa es la verdadera gracia. Esa iglesia de mayoría gentil sentían la obligación. ¿Y sabe por qué sentía la obligación? Por la gracia. Pablo comienza el capítulo 8 de 1 de Corintios, de 2 de Corintios, es por la gracia de Dios dada a estas iglesias. La gracia que reconoce las misericordias de Dios. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1. Ahí empezó esto. Ahí empezó la aplicación de nosotros. Por las muchas misericordias, por las infinitas misericordias, por las divinas misericordias de Dios, yo me ofrezco como un sacrificio vivo, ayudando a mis hermanos, colocando mis dotes, mis dones, mis talentos, mis recursos, para que la iglesia florezca. ¿Se acuerdan de Romanos 12, capítulo 1, que es donde empieza todo? Es la aplicación que nosotros tenemos. Necesitamos que el Señor nos despierte ante la necesidad de muchas personas y tener esa
profunda relación que Pablo tenía con Dios. No me importa si me matan, me da igual. Yo voy a cumplir lo que Dios me dio hasta el final. Versículo 30, porque ahí no queda. Hay que ayudar, debemos ayudar, pero solo ayudar, no. Versículo 30, os ruego hermanos que por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, no se esfuercen conmigo, luchen conmigo juntamente en vuestras oraciones por mí. Pablo, ¿estás queriendo decir que tú, el apóstol de los apóstoles, necesita oración? Sí, y usted también, y yo también. Necesitamos que la iglesia ore por los pastores. ¿Cuántos oran aquí por nosotros? No mientan porque Dios los ve. Levanten la mano, sin mentir. Nadie. Uy, así es, estamos haciendo el trabajo fatal. Ok, oren por mí. La oración es lo que Dios usa para cambiarnos y parecernos más a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted ora y pide y pide y pide, Dios le dice no, 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 usted está conociendo la voluntad de Él, hasta que le dice sí o espere. Porque cada vez que Dios te dice no, cada vez conoces más su voluntad. La oración es primordial. Una iglesia que no ora no avanza. Un ministerio que no ora no avanza. Pablo está diciendo, si ustedes son cristianos y dos conceptos, tienen al Señor Jesús como su Salvador y el amor del Espíritu Santo, que es el que emerge en nosotros por amar a los demás, oren por mí, oren por mí. Tú tienes el Espíritu dentro, pues el Espíritu dice que tengo que amar. Y si el Señor es tu Salvador, ora por mí. Mire el que está a su lado, dígale, ore por mí, ore por mí. No se lo diga a su mujer, ella debería orar. Al otro lado, al que no es su mujer o su esposo, ore por mí. Si eres creyente y eres un sacrificio santo y agradable a Dios, tienes también al Espíritu Santo, tu vida debe ser una vida de oración. Debe de ser, mire, ¿sabe cómo dice el original? Tienen que agonizar orando por los demás. ¿Cuántos aquí agonizamos? Aquí agonizamos cuando no hay café, cuando no hay comida, pero nadie agoniza por orar. Es la verdad. Debemos agonizar en oración por la gente que no tiene a Cristo. Yo me incluyo, yo tengo familia que no tiene a Cristo. Y debería orar más por ellos. Esto de agonizar es muy paulino. Él lo usa en muchas cartas. Yo tengo que orar hasta quedarme exhausto por aquellas personas que no tienen al Salvador. Cada vez que usted conoce más la voluntad de Dios y empieza a caminar en ella, va reconociendo la agenda del Creador en su vida y la va cumpliendo como Él se la da. Amén. ¿Usted quiere conocer la agenda de Dios para usted? ¿Quiere que Dios escriba su agenda o quiere vivir como viene viviendo? Dígame usted, dígame. ¿Sí? ¿No? ¿No me interesa la agenda de Dios? Ok, vale. Grandes cosas pasan cuando oramos. Versículo 31. Para que sea librado de los que son desobedientes en Judea y en mi servicio en Jerusalén sea aceptable. Mire, esas dos oraciones fueron contestadas. Lea Hechos. Lea Hechos. Lea por ahí por el capítulo 21 en adelante. Pablo llega y cuando los judíos lo van a apedrear, lo van a justiciar, ¿quién lo salva? Los paganos, los romanos. Y son los romanos los que le permiten hablar del evangelio. No solo eso, los romanos son los que llevan a Pablo a Roma, quizá no como Pablo quería, pero él fue a Roma. Las oraciones se fueron contestadas. Que un pagano defienda a un apóstol, predique el evangelio y luego lo lleva a Roma. Por eso hay que orar. Ore, ore, ore y vuelva a orar. Dios responde las oraciones, mi hermano. Y más cuando son en su voluntad. Versículo 32. Para que con el gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y encuentre confortante reposo. Mire,
toda la paciencia, la consolación que Pablo estaba hablando en la carta a los romanos, lo describe este versículo. La voluntad de Dios encuentre yo confortable reposo con ustedes. ¿Dónde encontramos nosotros reposo? En el pueblo de Dios, que ama a Dios, que ama a Cristo, porque buscamos al mismo Salvador. No es en una botella, no es en la televisión, es en el pueblo de Cristo que ama a Cristo, obedece a Cristo y sigue la voluntad de Cristo. Amén. Dios es la única fuente de paz verdadera, es la única fuente de salvación. Mire, usted puede estar viviendo bendiciones ahora, usted puede tener un buen trabajo, usted puede tener un buen sueldo, usted puede tener una familia guapa, una familia bonita, no hay enfermedades en su familia, pero si no tiene a Cristo no tiene paz. Si no tiene a Jesús, usted no tiene paz. Y yo le invito que si usted no tiene a Cristo, lo reciba hoy. Él tiene los brazos abiertos para decirle yo te amo. Y mi paz que yo te doy no te la quita a nadie, ni siquiera el mundo. Dios te ama. Dios te ama tanto que se murió por ti, voluntariamente. Hasta que nosotros no entendamos eso, como lo dijo Thomas Watson, mira lo que dijo Thomas Watson, fue Cristo que saltó voluntariamente al mar de la ira del Padre para salvar a su esposa de morir ahogada en ella. Cristo saltó voluntariamente al océano de la ira del Padre para salvarlo a usted y a mí. A usted que está aquí sentado, a usted que está oyendo. Él decidió morir por nosotros. Y hasta que nosotros no comprendamos esto, nosotros no vamos a vivir una vida de fe y de paz. Por mejor trabajo que usted tenga, por mejor salud que usted tenga y por lo más guaperas que usted sienta. Olvídese, es Cristo el que nos da todo. Y ya nos lo dio. Si usted está aquí sentado y aceptó al Señor, el Señor le dice, dime Padre, porque pagué un precio muy alto por ti. Muy alto, la sangre del Cordero sin mancha llamado Jesucristo. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Por eso yo quiero decirle a ustedes, seamos como Pablo. Seamos como él y antepongamos todo, nuestros sueños, nuestros anhelos, y pongamos primero su voluntad. Seamos como él, no importando lo que nos cueste, seamos como Pablo. Porque mi madurez espiritual es proporcional a la gratitud por la gracia recibida de Dios. Mi madurez espiritual es proporcional a mi gratitud por la gracia recibida de Dios. Y mi obediencia debe ser una evidencia de ello. No vale que yo cante, que ¡oh! Y luego cuando salgas por la puerta eres el hijo de Belcebú. No sirve. Eres cristiano aquí dentro, pero más allá afuera, Porque es allá afuera donde los no creyentes te miran y quizás sean la primer Biblia que ellos lean, tu comportamiento. Esto es para nosotros. El plan de Pablo era evangelizar donde Cristo no había escuchado, donde no se había escuchado. El fin del mundo. ¿Y la IBC qué va a hacer? Nosotros, ¿cuál es el plan de nosotros? Se los pregunto. ¿Cuál es el plan de la IBC? Por la voluntad de Dios es Cristo quien escribe la agenda de los cristianos fuertes. ¿Cuántos son cristianos fuertes aquí? Uy, nadie. Esto córtalo el vídeo, Todos levantaron la mano. Seamos cristianos fuertes. Seamos cristianos que Cristo escribe mi agenda. Seamos cristianos que seguimos la voluntad de Dios. Porque si Dios no me escribe mi agenda, ¿quién la está escribiendo? ¿Quién está escribiendo mi agenda?
Amén. Padre, gracias por tu bendición, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por el sacrificio tan estupendo, increíble, único, perfecto, santo, que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias por la vida del apóstol. Una vida, Señor, que nos llena de amor, nos llena de confortable situación para poder nosotros seguir luchando, porque sabemos que Él era un hombre igual que nosotros y que podemos seguir, Señor, el ejemplo del apóstol, como también seguir tu ejemplo santo, Señor. Ayuda a la iglesia, Señor, ayúdame a mí personalmente para poder llevar a cabo, Señor, poder tener claro cuáles son, cuál es la voluntad tuya, qué es lo que tú quieres que yo haga, cuál es el propósito para mi vida. Señor, si hay personas aquí que todavía no conocen tu propósito y tu voluntad para ellos, revélaselas, te lo pido por favor. Que ellos no se marchen de este sitio sin conocer tu amor, tu voluntad, tu propósito para ellos. Porque recuerdas y recordemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y es la que deseamos para nuestra vida. Señor, ayúdanos a seguir ayudando. Ayúdanos y proporciona, Señor, todo lo que la iglesia necesita para colaborar con Amazonas, con misioneros, con las personas que están también en necesidad dentro de nuestro círculo congregacional. Ayúdanos, Señor, a unirnos con lazos fuertes de amor en ti y que podamos pasar buenos tiempos como familia en Cristo, cumpliendo tu voluntad antes que nuestros anhelos y nuestros deseos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.